Suele decirse que la información es poder. Y esto, obviamente, para las organizaciones es efectivamente así. Por eso, en este espacio, vamos a aproximarnos a algunos aspectos esenciales para que esos activos tan relevantes para las empresas estén protegidos o por lo menos lo más a salvo posible. Vamos a compartir algunos comentarios del equipo de RSM. Las empresas en agenda. Estamos con Bernardo Vitale. Bernardo es contador público, posgrado en finanzas de la Universidad Católica, certificado en prevención de lavado de activos. Ha sido docente de contabilidad de gestión de costos, entre otras áreas académicas, donde se ha destacado por otra parte, pero además se especializó en aspectos vinculados a las tecnologías de la información. Por lo tanto, Bernardo, además de darte la bienvenida, hay un primer punto que nos gustaría abarcar en esta entrevista. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo te va? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Decíamos que la información es poder. Ahora imagino que no toda la información tiene el mismo valor y que en esa especie de conjunto de datos habrá seguramente temas, habrá carpetas más sensibles que otras. ¿Cuál es entonces, Bernardo, el primer paso de las organizaciones cuando precisamente se enfrentan al desafío de definir el perfil de su información, el caudal y los puntos críticos? Sí, en realidad es correcto todo lo que tú decías sobre el tema de la información y el volumen de información que se maneja hoy, y quizás no somos conscientes de la cantidad de información que estamos manejando hoy en día, ¿no? Pero, por ejemplo, es tristemente célebre hoy ver los ataques que hay en ciberseguridad a diario, y que ya eso no les pasa a otras empresas o en otros países, sino que ya ocurre en Uruguay, ¿no? Claro. Por lo que y sobre todo por encima de lo que siempre imaginamos o asociamos a un riesgo de solicitud de sumas de dinero por parte de quienes pueden acceder o sustraen información, los riesgos ya van mucho más allá de eso, hasta temas reputacionales o simplemente al incumplimiento normativo, ¿verdad? Bernardo, ahí entendemos sí, y allí hay un aspecto en este artículo muy interesante, además, que has escrito para RCM, y ahí se identifican en alguna medida los principales riesgos en la actualidad, más allá de que también hay que asumir que es una realidad muy, muy cambiante, una actualidad que está sometida todo el tiempo a la dinámica de los cambios. Ahora tenemos este componente de la inteligencia artificial que también seguramente habrá de ser considerado, pero hoy por hoy, ¿cuáles son los principales riesgos? Ahí tú utilizaste una palabra que es clave en este aspecto, que es la dinámica, ¿verdad? Claro. Quizás es importante ir un pasito hacia atrás y ver, en primer lugar, justamente asumir ese dinamismo de los riesgos. Un análisis de riesgos de hoy no es el mismo que puede ser en 6 meses hacia adelante. Estos cambian permanentemente por muchos motivos, pero fundamentalmente entendemos que es por el vértigo en la adopción constante en nuevas soluciones tecnológicas. Hoy en día, las organizaciones sufren a menudo de una presión para lograr o mantener ventajas competitivas justamente de la mano de la tecnología. Uh-huh. Y es usual visualizar esa adopción de tecnología en forma voraz, quizás, y con falta de madurez, falta de infraestructura y sobre todo falta de una estrategia clara por parte de organizaciones. Obviamente que se espera que esa adopción de esas soluciones nos ayuden a un mejor manejo de la información, pero esa información básicamente tiene que estar protegida y en 3 aspectos clave, como son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la misma, ¿no? Es así donde pueden manifestarse los principales riesgos, ¿verdad? Claro. Voy a temas bien cotidianos y además muy, muy básicos, muy elementales, muy comunes. Antes estaba todo aquello asociado al espionaje industrial, ¿no? Al espionaje entre las empresas, porque era una forma también de advertir cuál era el rumbo de tu compañía, ¿no? Y sobre todo saber qué estaba haciendo el adversario empresarial, el adversario circunstancial. Pero hoy fíjate, por ejemplo, ¿no? En las redes sociales, que está tan de moda esta cuestión de ofrecer productos, muchas veces yo puedo fingir que tengo determinada identidad para preguntarte lo más básico, el precio, ¿no? Y en función de eso, también ir fijando mis propios valores. Y eso es una forma también de acceder a información calificada o sensible, ¿no? De ahí para adelante, sí. Imagínate cuánto hay para aprender. Bernardo, y decime una cosa, las principales amenazas para este tipo de vulnerabilidades, ¿están dentro o fuera de las empresas?
si fuera un ping-pong, te diría en ambos lados, pero Claro. exactamente, y pararíamos ahí. Pero en realidad, hoy en día vemos que las organizaciones suelen invertir en seguridad, en aspectos como en el perímetro, ¿verdad? Seguridad de la red, con medidas como la segmentación de la red en diferentes capas para que sea más difícil el acceso, cortafuegos, como los conocemos, antivirus centralizados y otras medidas que son técnicamente correctas, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta otras variables como las que derivan, por ejemplo, de los proveedores. Los proveedores que contratamos deberían cumplir con las mismas normas, con normas similares a las que cumplimos nosotros, si no estaríamos expuestos así a una vulnerabilidad también. Los contratistas, los empleados de la organización, ya que estos últimos son altamente susceptibles a permanentes ataques de la llamada ingeniería social, como la conocemos, que consiste en unas técnicas que usan los ciberdelincuentes para engañar a los usuarios y por más que exista una alerta permanente, en algún momento esa es lo que es la suplantación de identidad, el phishing, como se lo conoce. Sí. Es un método para engañar y hacer que comparta contraseñas, vemos números de tarjetas de crédito y otra información confidencial haciéndose pasar por una institución de confianza. Y los mensajes, hace unos años, ya pasó del famoso mensaje de la herencia del tío que venía en Nigeria, que nos pedía la cuenta, el número de cuenta para depositarnos $1 millón. Eso, aunque sigue existiendo aún, ¿no? Hoy en día ya los mensajes ya son más sofisticados y vienen ya de contactos aparentemente conocidos, con cargos y puestos en empresas conocidas. O sea, todo está hecho, hay una elaboración detrás de esos mensajes para intentar justamente pescar al usuario o al incauto en ese momento, ¿no? Claro, sí, bueno, hemos advertido también algunas situaciones con WhatsApp que es de uso tan masivo, ¿no? Y ahí uno puede encontrarse con que hay un amigo que te está pidiendo una ayuda en el exterior, es complicado el tema. Bernardo, y por ejemplo, mencionaste, de hecho cuando te escuchaba, estaba en realidad recordando que muchos de estos asuntos estuvieron muy planteados cuando se dio la pandemia por aquella cuestión de llevar el trabajo a casa, del trabajo remoto, del trabajo a distancia, del cibertrabajo, ¿no? Y allí también había muchas vulnerabilidades porque muchas veces uno llevaba el equipo de la empresa a su casa, a una red que de pronto no tenía todas las garantías de seguridad. O sea que también allí hay un aspecto que debería ser considerado. Y en principio, si fuéramos a una especie de receta, ¿no? ¿Cómo debería articularse una estrategia de seguridad de la información basada en riesgos, que es lo que tú mencionas en ese artículo? Sí, más allá de que no existe una receta concreta, porque las organizaciones todas son diferentes, tienen determinados niveles diferentes de exposición una a la otra, pero sí hay que comenzar identificando siempre y priorizando por el nivel de importancia aquellos que se denominan activos de información clave para la organización, ¿verdad? Dónde y en poder de quién se encuentra, servidores, equipos, otro tipo de información, plataformas, y cómo impactaría una posible pérdida, daño o hurto por una intrusión. A partir de ello, bueno, hay que identificar posibles amenazas en un formato matricial, digamos, con su debida probabilidad de ocurrencia de impacto, y donde lo más usual podría ser un hackeo de la información. Y aquí cabe la pregunta de que justamente debemos hacernos qué significa realmente una vulnerabilidad, ¿no? Y por más que existan distintas definiciones, no es otra cosa que una debilidad que va a permitir abrir una brecha en la seguridad y dañar o sustraer esos activos clave, ¿verdad? Sí. Básicamente por ahí viene esa especie de receta, si es que la hay, ¿no? Bien, las defensas bajas, no tener las defensas bajas nunca. Sí. Bernardo, ¿y cuál es, parece obvio, ¿no? Pero cuál es el costo de no adoptar este tipo de medidas? El costo puede ir desde un simple costo financiero por la pérdida de información, por la solicitud de un rescate o de una suma de indemnización por parte de quienes sustraen la información, o, por ejemplo, imaginemos que tenemos los respaldos correspondientes de la información, que podemos acceder en tiempo y forma a la misma, y no tenemos, la recomendación siempre justamente es no pagar ningún tipo de rescate, ¿verdad?, a los delincuentes, que podemos recomponer toda esa información, pero el daño reputacional, ¿no?, que puede existir porque esos delincuentes publiquen esa información sensible de nuestros clientes, bueno, ese daño puede llegar a ser bastante irreparable, ¿verdad? Desde ese punto de vista, ¿no? Claro, y después, bueno, hay como algunos mitos, ¿no? Se cree que la incorporación de estas medidas
son un gasto más que una inversión. Con frecuencia se deja de lado este aspecto porque se entiende que hay otras prioridades. Y ahí es la pregunta, ¿no? Porque además en RCM trabajan con un universo extraordinario de empresas, con múltiples perfiles seguramente, y corresponde entonces preguntarse si las empresas ya tienen como otra cultura de la protección o siguen entendiendo que esto es caro. Depende del punto de vista que se lo mire. Hoy en día hay otra conciencia del tema, ¿no? Y eso es claro, ¿no? Cuando vemos que al vecino lo está afectando, que ya esto no es algo que pasaba solamente en otros países, que nos pasa a todos. De hecho, la semana pasada existió aquí en Uruguay, ¿no? Hace unos días miles de clientes se vieron afectados para operar con sus tarjetas en terminales POS, lo que aparentemente, según se ha manifestado, había sido provocado por un ciberataque con ransomware, y bueno, allí cualquier inversión es poca, ¿no? Pero hoy en día hay más conciencia de las empresas en Uruguay para invertir en lo que es ciberseguridad. Bien, mencionabas hoy, hace un par de minutos, lo de las pruebas de penetración. ¿Y esto es lo mismo que los hackeos éticos, por ejemplo? Estos términos se suelen confundir a veces o suplantar uno por otro. Más o menos van de la mano, tienen similitudes, a veces se suelen usar esos dos términos indistintamente. Es como un simulacro, digamos, o sea, hacer simulacros. Claro, pero básicamente el pentest o las pruebas de penetración, como se las conoces, están focalizadas en una evaluación coordinada con el cliente y con un alcance determinado y específico. Ajá. Un hacking ético es más amplio y comprende una mayor cantidad de técnicas que involucran, por supuesto, servidores, redes inalámbricas, y sobre todo el hackeo ético trabaja sobre lo que es la ingeniería social, sobre esa posible suplantación de identidad sobre los usuarios, ¿verdad? Sobre nuestros empleados, básicamente. Bien, bueno, lo que ustedes aconsejan ahí en RCM es que la guardia siempre esté alta, siempre, porque un descuido puede transformarse en un gran problema, ¿no? Esa es la principal recomendación. Hay un pilar en esto, es que es el zero trust, que es confianza cero en este tipo de aspectos. O sea, todas las medidas que puedan tomarse son pocas. Y desde el punto de vista de la seguridad y la practicidad no van de la mano, ¿okay? O sea, las contraseñas tienen que ser complejas, cada vez más complejas. Eso quizás no pueda ser cómodo porque quizás no sea fácil recordarla, pero justamente esa es la idea. Tiene que haber políticas de cambio de contraseñas cada determinado periodo, 6 meses, o antes o más cortos los periodos. También no es práctico para el usuario, convengamos. Entonces, ese tipo de cosas a veces, entre comillas, molestan, pero la practicidad y la seguridad claramente no van de la mano, ¿no? Y después, creo que el principal punto a trabajar y a destacar es la concientización del usuario. Hay que trabajar con los usuarios, concientizando del problema, concientizando de que los ataques existen día a día y que estamos expuestos permanentemente, por más que tomemos todas las medidas, todas las precauciones son pocas en este aspecto, ¿no? Perfecto, me parece interesante ese último mensaje. Contador Bernardo Vitale, socio de RCM y con énfasis en las tecnologías de la información. Muchas gracias por estos minutos con Agenda Abierta. Muchas gracias, Daniel, muy amable.